Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar la tutoría número 9 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, empezamos tutoría número 9, tema 9, ¿vale? Que sería la que nosotros vamos a trabajar. Tema nuevo, a ver un segundito, después de de esta semana intermedia, ¿no? De fiesta, festividad, lo hemos tenido, ya se debería de estar viendo. Retomamos con fuerza. Yo espero que hayáis aprovechado los días de fiesta para poder repasar y demás, que yo creo que, bueno, no lo habréis aprovechado mucho, pero bueno, se hace lo que se puede. La idea sería que, hombre, adelantéis todo lo que esté en vuestra mano, porque luego llegan las Navidades y todo el mundo dice, no, yo voy a estudiar Navidades. Navidades no estudia nadie. Si es imposible, eso se te complican mucho las cosas y la vida, tiene muchos compromisos y muchas cosas que tiene que hacer. Entonces, la idea es que adelantéis todo lo que podáis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un tema que a mí me da muchísima alegría que esté en el temario, en el libro nuevo, porque yo llevo ya varios años, por lo menos 10 años, trabajándolo en trabajo social en otras universidades. Creo que es muy, muy importante y además obedece a una rama de investigación en el trabajo social que hay veces que en España pues, no se conoce mucho. Y claro, cuando hablamos fíjate, el tema se llama Fundamentos del Método Experimental en Trabajo Social. Claro, dice, bueno, pero los trabajadores sociales hacen experimentos, eso es cosa de los químicos, los biólogos, los médicos, pues efectivamente, nosotros hacemos experimentación y trabajamos con temas de experimentación y este que está aquí se dedica en cuerpo y alma a hacer investigaciones y a hacer experimentación y experimentos y a explicarlo y a formar sobre esos menesteres y a publicar sobre ese campo. Entonces, sí, la respuesta es sí, ¿vale? Bueno, vamos a intentar ver cómo lo hacemos. Porque claro, tenemos el tema, lo tiene más desarrollado. Yo voy a intentar explicar todo lo que haga falta. Si desde casa o desde aquí tenemos dudas, me paráis, yo me paro, explicamos lo que haga falta, lo que sea necesario, porque ahora mismo en directo sí es muchísimo más fácil, más interactivo. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, os vais a encontrar, es la propia definición de experimento. Y os dice el libro, ¿no? La experimentación es un ejercicio de construcción de conocimientos que parte de unos principios teóricos y que pretende la construcción de datos experimentales que implican seleccionar una población objeto, ¿vale? Nosotros siempre vamos a trabajar con una población objeto. Que esto pinta muy gordo. Un momentito, lo vamos a poner más finito. Yo no sé por qué me cambia esto a los pinceles. A ver, lo ponemos y consigo darle. Aquí está. Vale, cuando quieráis. Este, por ejemplo, en color suave. Vale, es más normalita. Bien, una población objetivo, una muestra y realizar una manipulación intencionada de los datos del entorno. Para que nosotros, bueno, se llama The Data Generation Process, es el proceso por el cual se obtienen los datos empíricos, ¿vale? O sea, basados en la realidad de la población que se quiere analizar. La idea es, yo cojo, un segundito que ha entrado alguien nuevo, me acaba de pitar por aquí, a ver, lo ponemos por aquí. Vale. Javi, aquí está. Ya entramos. Así conecta. Vale, ya está entrando Javi. Perfecto. Bien. Yo creo que ya lo tenemos. Bien, repito, un experimento básicamente se trata de que tú, a través de una modificación o de una intervención sobre la realidad, tú lo que quieres observar es si cuando tú tocas en la realidad o tocas en ese grupo, tocas algo de esas personas, se produce un cambio en la realidad y necesitas registrar esa información, ¿vale? Eso normalmente es la base de un experimento. Recordad que un experimento no es el tipo de investigación de voy a pasar un cuestionario a ver qué le parece a la gente. Voy a medir la renta de las casas que hay en este sitio para ver cuánto tienen de ingreso, de pobreza. No estamos hablando de ese tipo de investigación. Aquí estamos hablando de que tú conscientemente vas y manipulas algo, tocas algo en la realidad y lo que quieres ver es el efecto que tiene. ¿Vale? Un experimento base. Yo cojo un ratón, ¿vale? Y el ratón le quiero comprobar si este medicamento cura a este ratón. ¿Vale? Entonces, ¿qué le hago? Yo toco el ratón. Para empezar, no puedo que sea muy malo la enfermedad que sea. Y ya está malo el ratón. Y ahora lo que le voy a meter,
Lo que le voy a insertar es la modificación que yo quiero ver si causa un efecto. Entonces yo le meto la medicina y lo que ahora observo y mido a ver si ese ratón se cura o no se cura. Esto es la base de un experimento, así a grosso modo. Ahora veremos que se necesitan más cositas, ¿vale? Para que sea un buen experimento. Pero básicamente es eso. Oye, ¿el trabajo social suele tocar la realidad y suele intervenirla y suele transformarla? Sí. Por eso es tan fácil hacer experimentación o experimento, o depende del nivel, pues experimento, preexperimento o cuasi experimento, que son diferentes maneras, ahora las veremos, pero básicamente es muy sencillo porque estos tres ejes fundamentales se basan en que alguien toca algo de la realidad y mide a ver qué es lo que ocurre. Ay, caray, el trabajo social todo el tiempo está tocando la realidad. Y todo el tiempo la está transformando y las quiere además transformar. Y además quiere saber si lo que hace lo hace bien y realmente eso que quiere transformar se transforma. ¡Ay, caramba! Eso es experimentación. Con lo cual, la intervención y la investigación son muy fáciles de conectar a través de la metodología experimental. Súper, súper fácil, ¿vale? Y digo, todo el tiempo estamos tocando la realidad. Con lo cual, y además todo el tiempo estamos evaluando a ver qué ha hecho nuestra intervención sobre la realidad. Claro, evaluar está muy próximo a control de investigación de experimental, ¿vale? De hecho, ambas dos trabajan en elementos o se basan en elementos que observamos en la realidad. Y las dos, tanto en evaluación como en investigación, se llaman indicadores. ¿Vale? O también variables independientes, depende de por dónde lo estemos leyendo, ¿vale? Pero básicamente lo que buscamos es ver cómo se comporta esa variable una vez que la hemos tocado, ¿vale? Bien, lugares en los cuales se realiza un experimento. Bueno, podemos hacer experimentos, os dice el manual, en contextos naturales. Es difícil. Es difícil, pero se puede hacer. Por ejemplo, una actividad social en contextos naturales fuera del control experimental. Ejemplo, observar cómo se comporta la tasa de desempleo en determinada comunidad. Se le denomina método no experimental, ¿vale? No experimental. Fijaros, básicamente no es un experimento, ¿vale? En este caso, lo que se ha explicado aquí, el ejemplo está muy mal para experimentos, porque tú lo que estás hablando es la observación de una tasa de desempleo. No estás tocando nada en una comunidad. Otra cosa es que tú pongas en marcha un programa de trabajo o de inserción laboral y ahora observe cómo evoluciona la tasa de desempleo, ¿vale? Eso ya es más parecido a un experimento. Recuerda que la experimentación requiere intervención o tocar algo en la realidad, ¿vale? También podemos encontrar en propios contextos experimentales, creados explícitamente para realizar el experimento y controlando al máximo las variables. Por ejemplo, existiendo un programa social predeterminado, queremos implantarlo de forma previa en una población para valorar su efectividad. Si os dais cuenta, esto mismo que hemos explicado, cuando nosotros controlamos esa variable, ya hablamos contextos de tipo experimental. Por ejemplo, un programa, un protocolo, una intervención comunitaria, una intervención grupal. Lo que nosotros estamos intentando controlar todos los elementos y lo que queremos ver, oye, este programa que nosotros metemos aquí, esa intervención que nosotros hacemos, quiero ver si realmente genera un cambio, ¿vale? Esto puede servir para evaluar una intervención o para crear un artículo científico. Experimentos en un ambiente natural, ¿vale? Los contextos experimentales pueden ser en ambientes naturales o en laboratorio. Es decir, este de aquí se desgrana, perdón, en estos dos. Experimento en ambiente natural o en laboratorio. En ambiente natural, ejemplo, analizamos la diferencia entre los estudiantes sometidos a una determinada prueba y los que no, ¿vale? Fijaros, ¿dónde estudiamos a esos estudiantes? Pues en su sitio donde estudian, en una universidad, un instituto, en un colegio, ¿vale? Están en su ambiente natural. La prueba sería introducida artificialmente por nosotros en el grupo experimental. Ya hay dos conceptos nuevos, ¿vale? Si nosotros tenemos que ver cómo se comporta una acción que nosotros hacemos, por ejemplo, en un grupo de estudiantes, en su escuela o en su instituto o en su universidad, para hacer un buen experimento tenemos que tener otro grupo de referencia al que no le hacemos absolutamente nada. Ese grupo se llama grupo control, ¿vale? Y nos sirve para controlar. Y el grupo sobre el que hacemos algo, hacemos una intervención, lo vamos a denominar grupo experimento, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues muy sencillo, que si yo cojo y mido cómo está una situación con los estudiantes, con uno de los grupos hago una intervención, cuando vuelvo a medir, en los dos grupos se supone, hipótesis, que donde hemos hecho la intervención debería de haberse producido un cambio que en el grupo control, que para eso sirve de control, no se debería haber producido. ¿Vale? Esta es la esencia de una experimentación, en este caso en un ambiente natural. Si es un experimento en un laboratorio, la esencia es la misma,
Pero lo que estamos haciendo es que no estamos en un ambiente natural, sino que el ambiente es controlado, es un ambiente creado el profesor para realizar el experimento. Ejemplo, observamos la respuesta que tienen los participantes ante una música por Dios, estrepitosa y en función de ello su capacidad para la resolución de problemas. Pero esa música estrepitosa no se la pongo en su medio ambiente o ambiente natural, sino que yo cojo y los meto en una habitación donde no hay más variables o más elementos que puedan influir. ¿Dónde podemos encontrar pruebas más evidentes de que esa intervención genera un cambio? Hombre, cuando es experimento controlado ambientalmente. Si es en el ambiente de la persona, ahí pueden cruzarse muchísimas más variables que no estamos controlando. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un experimento con una enfermedad con el ratón, no lo hago con el ratón de un campo. No me voy al campo con un ratón del campo y le inocuo la enfermedad y veo que sí se cura. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que lleva ese ratón. No sé si está inmunizado, qué carga genética tiene, si tiene otra enfermedad que le genere cambios, lo que ha comido, lo que ha bebido, la temperatura. No tengo ni idea de lo que le pasa a ese ratón. ¿Qué ratón cojo? Uno que vale entre 6.000 y 8.000 euros, que es blanco con los ojitos colorados, que se compra en un laboratorio francés, ¿vale? Que eso es lo que vale un ratoncito de eso, para que se te pierda en el experimento. Y lo tengo en mi laboratorio, ¿vale? Y a ese es el que le pongo la medicina. Y después a otro que está al lado no se la pongo, que es el grupo control. Bueno, grupo, en este caso ratón control, ¿vale? Pero básicamente jugaríamos con esas reglas. Es decir, ¿dónde tengo más seguridad que el cambio que yo introducí genera, o sea, la variable que yo introducí generar cambio? Donde no lo tengo controlado. Problema que cuando hablamos de personas no somos ratones, entonces, claro, no podemos encerrar a los ratones, ¿vale? Entonces es muy difícil hacer experimentos de laboratorio controlados absolutamente, pero aún así se pueden hacer, ¿vale? Se pueden hacer cosas muy chulas. Bueno, vamos a ir explicando qué características o qué parte o qué elementos tienen los diseños experimentales, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer, bueno, voy a coger otro color, vamos a cambiarlo a color rojo. Sí, ve mejor. Vale. Para hablar de un diseño experimental, yo sé que esto lo vais a leer de otra manera, pero yo he cogido apuntes míos directamente que simplifican mucho de lo que vais a encontrar en el capítulo, pero cuando lo leáis va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Primero, tiene que tener siempre, 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 siempre una cosa que se llama medidas pretest, aplicadas a todas las personas del estudio. Esto es sencillo. Si yo quiero saber, por ejemplo, en un grupo de personas mayores, dependiente, sí, poniéndole un servicio de ayuda a domicilio, esto es una hipótesis, ¿vale? Esa dependencia la podemos controlar o rebajar o mejorar, ¿vale? Que sea un poquito más autónomo, que no requieran tanto, ¿vale? Con el servicio de ayuda a domicilio. Yo, evidentemente, lo primero que hago es ver cómo están en temas de dependencia. Es decir, primero les mido el nivel de dependencia. Estas pruebas previas es un prete. ¿Con qué idea? Cuando yo les ponga el servicio de domicilio, les haré un post-test. Y se supone que de la prueba inicial de dependencia a la prueba final de dependencia, ahí es donde se habrá generado un cambio. Y fijaros, la prueba de pretest y de posttest se harán con el mismo instrumento y las mismas reglas de juego para que sean comparables las cifras. ¿Vale? Pretest, posttest. Este es el juego. Entonces, se hará, muy importante, una de las características, hacer medidas pretest a todas las personas del estudio. Todas tienen que tener medidas pretest. ¿Qué son medidas pretest? Hombre, pues básicamente en ciencia se llaman observaciones. ¿Vale? Tenemos que tener una primera observación que va a ser una observación pretest. ¿Vale? Luego, muy importante, si es experimento y se llama experimento como tal, todos tienen que tener una asignación al azar, también se llama aleatoriedad o random, en inglés, ¿vale? De las personas a los grupos control o grupo experimental, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Fijaros, aquí en esta frase tenemos varias ideas. Primero, todas las personas no las elegimos nosotros, sino que tienen que ser sorteadas de manera aleatoria, las que irán al grupo control y las que irán al grupo experimental. Entonces, tenemos dos grupos. Lo vamos a dividir así. Tenemos una aleatoriedad R. Bueno, también la podéis encontrar en el libro, creo que os han puesto la A en español. Aleatoriedad, ¿vale? Pero en algunos manuales lo vais a encontrar como R de random, que significa proceso aleatorio en dos grupos, ¿vale? Hay un proceso aleatorio donde hay un grupo experimento y un grupo control, ¿vale? A los dos, evidentemente, les hago una aleatoriedad, ¿vale? Les asigno los sujetos que van a cada uno de los grupos y ya hemos explicado que a los dos tenemos que hacer una primera observación que la llamamos pretest, ¿vale? Seguimos explicando cositas que tiene que tener un experimento.
Introducción de una intervención claramente definida que se llama variable experimental o intervención del trabajador social, da igual, aplicada solo al grupo experimento. Entonces, por ejemplo, si el grupo experimental es el de arriba, a este grupo yo le voy a hacer una intervención. Fijaros, en el de abajo no pongo nada, no le hago nada, no lo toco, ni lo molesto, nada más le hice un prete y ahí los dejé, ¿vale? No los vuelvo a molestar. ¿Qué ocurre? Siguiente elemento, las condiciones son las mismas para el grupo control y el grupo experimental, salvo esa exposición a la variable experimental. Todo lo demás tiene que ser igual. La prueba que utilizo, los perfiles poblacionales, las circunstancias en las que estamos trabajando, para al final hacer a todos medidas post-test, que son las que nosotros comparamos con las medidas pre-T. Es decir, ¿qué le hago al grupo experimento, que es el de arriba? Sé que es el grupo experimento porque le he hecho la intervención. Le hago otra medición, una observación 2, y al grupo control le hago otra medición. ¿Dais cuenta? Este es el juego. Lo importante aquí, o lo evidente, sería, vamos a cambiar de color, que cuando nosotros hacemos la primera prueba, las primeras pruebas son los pre-test, lo normal sería que entre el grupo experimento y el grupo control no hubiese muchas diferencias, no hubiese diferencias significativas o importantes, ¿vale? Pero que una vez que yo hago esta intervención, ¿vale? Una vez que yo intervengo solo con el grupo experimental, se supone que de O sub 1 a O sub 2 sí tiene que haber habido un cambio importante. ¿Vais viendo o no? Pero que del grupo control de O sub 1 a O sub 2 no debería de haber un cambio importante. Y lo que sí estaría muy claro es que entre las dos U sub 2 debería de haber diferencia significativa. ¿Vais viendo? Si lo que obtengamos en el grupo experimento debería ser claramente diferente a lo que hemos obtenido en el grupo control. Eso es lo que te dice que ha habido un cambio porque tú has tocado algo de la realidad. Esto es un experimento con todos sus matices y todas sus historias, ¿vale? Todo lo que no sea esto se parecerá a un experimento, ¿vale? O será un cuasi experimento, un pre-experimento, otro tipo de elemento. Pero muy importante que os quedéis con las ideas, porque cuando os acerquéis a la lectura del libro, ¿vale? No os hagáis bola, no os hagáis lío, ¿vale? Vale, vamos a empezar a ver diferentes tipos de diseño experimental. Ya digo, yo he traído las transparencias que yo utilizo con mis investigadores, pero en el libro, en vez de donde pone R, vais a encontrar que pone A. Bueno, pues pone A, porque es aleatoriedad, ¿vale? Muy importante. Bueno, ese tipo de experimento que yo os he enseñado es un grupo control, diseño de grupo control con pretest y posttest. Perdona que os ponga en inglés, pero no os preocupéis que lo tenéis en castellano en el libro, que es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros aquí lo que tenemos es una selección aleatoria o randomización de los sujetos que componen los dos grupos, el grupo experimento y el grupo control, ¿vale? Y lo que les hacemos ahora es que tanto a uno como a otro les tenemos que hacer necesariamente un pretest, solo a uno de ellos le haremos una intervención y finalmente a los dos tenemos que hacer esa pretest, esas pruebas pretest con el mismo instrumento de la misma manera para comprobar efectivamente que se ha producido un cambio, ¿vale? Esa es la lógica de una experimentación. ¿Vale? Un ejemplo de trabajo social. En el libro tenéis también otro. Por ejemplo, se seleccionan dos grupos de mayores en situación de dependencia de manera aleatoria. A ambos se les mide cómo les afecta la situación de dependencia. Un pre-T. Se puede aplicar, por ejemplo, el baremo de la ley de dependencia. En uno de los grupos aplicamos un SAD, un servicio de ayuda a domicilio. Ese es el grupo que hemos hecho un cambio, sería el grupo experimento. Al tiempo, realizamos, cuando pasa el tiempo, una valoración de su situación de dependencia, es decir, hacemos los post-T. Realizamos una comparativa entre los resultados entre el grupo control y el grupo experimento. Hipótesis que debería de confirmarse es que aquellos que han tenido un servicio de domicilio están mejor en su situación de dependencia que aquellos que no lo tienen. ¿Vale? Entonces demuestro la eficacia o la eficiencia que en un momento determinado puede tener ese servicio de domicilio, ¿vale? De manera científica. Vale. Hay otros tipos de diseños experimentales, ¿vale? Que son cuando nosotros no podemos hacer, por ejemplo, un pretest. Imaginaros que nosotros ya hay una población con la que ya se ha hecho una intervención, es decir, no hemos llegado a tiempo para hacerle un pretest. Bueno, pues le podemos hacer un tipo de diseño que se llama diseño de grupo control con solo post-test, ¿vale? Que sería este post-test only control group design, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Lo mismo que hemos visto antes, solamente que le hemos quitado, porque no es posible, hacerle el pretest.
¿vale? Pero tenemos exactamente lo mismo. Es decir, nosotros aquí lo que tenemos son dos grupos, si os dais cuenta, ¿vale? A los dos los, hemos cogido los miembros de manera aleatoria. Uno son los que tienen la intervención hecha y lo que hacemos ahora es comprobar que entre estas observaciones se producen una desigualdad. Es decir, no hay coincidencia, ha pasado algo raro. Hay una diferencia y esa diferencia se supone que la vamos a explicar por la intervención que se ha hecho, por el cambio que se ha introducido, ¿vale? Post-test only, control good design o diseño de grupo control con solo o únicamente post-test. Hay otra forma que también vais a encontrar en el libro, ¿vale? Otras formas que también vais a encontrar en el libro. Por ejemplo, este que se llama la metodología Solomon, Solomon for Group Design. ¿Qué es la Solomon? La Solomon, si os dais cuenta, si nosotros mirásemos solamente de aquí para arriba, ¿qué tenemos? Pues el experimento que hemos explicado antes, ¿vale? Aquí lo que tenemos es simplemente un grupo experimento, ¿vale? Un grupo control, ¿veis? En la primera parte, donde uno es el experimento porque le hemos introducido una variable y tiene todos sus avíos. Tiene aleatoriedad, tiene las observaciones sus 1, las observaciones sus 2. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que en vez de con dos grupos vamos a meter 4, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir quitando observaciones pretest. Solamente nos vamos a quedar con las post-test. ¿Veis? Eso significaría, fijaros, que tendríamos un grupo experimento, un grupo control, otro grupo experimento y otro grupo control. ¿Vale? Tenemos dos grupos experimento porque hay dos grupos en los que hemos introducido la X, hemos hecho un cambio o una modificación y los otros dos nos sirven de control. Esta metodología te dice que aunque no haya habido pretest, los resultados que se producen, voy a cambiar un poquito de color, porque si no estamos liándola, entre esta O2 y esta O2 deberían de ser muy coincidentes, porque se le ha hecho el mismo cambio, y aquellos a los que no se les ha hecho nada, que son este y este, deberían de ser también muy coincidentes. ¿Vale? Es una metodología con 4 grupos, donde con 2 de ellos hemos podido hacer incluso pretest, ¿vale? Y con los otros pues no hemos hecho ni siquiera pretest, pero deberían de parecerse. Eso demostraría que esas intervenciones que nosotros estamos haciendo, esos cambios que nosotros hemos hecho con esos dos grupos de población, realmente están produciendo el cambio que se supone que producen, ¿vale? Con lo cual es ciencia, ¿vale? Es descubrimiento. Vale, os estoy poniendo solamente los ejemplos concretos que desarrolla el manual vuestro, el libro vuestro. Hay muchas otras posibilidades de experimentación, muchísimas, muchísimas, ¿vale? Pero los que se han puesto en el manual. Vale, ¿qué ocurre cuando nosotros, que ocurre muchas veces, no podemos aplicar la aleatoriedad? La randomización, es decir, yo no soy capaz de coger y asignar grupos de manera aleatoria porque la gente que tengo ya son el grupo que investigo. En ciencias sociales, en trabajo social ocurre muchísimo. Oye, mira a ver los efectos de esta metodología en ese grupo de estudiantes que tiene ahí delante que ya se les ha hecho tal cosa. Porque ni aleatoriedad, el grupo ya está cerrado. La muestra es la que es, ¿vale? Hemos observado la importancia de la aleatoriedad en la asignación de participantes a los grupos control experimental para maximizar las posibilidades de comparación en ambos grupos. En muchos contextos de trabajo social o de intervención social en general, no es ni siquiera factible obtener un grupo control. O cuando podemos tener un grupo control, no es factible aplicar la aleatoriedad para la asignación de sujetos. Es decir, hay ocasiones en que no soy capaz de aplicar esa aleatoriedad o ni siquiera, en el ejemplo que os he puesto antes, tengo un grupo control para poder comparar. ¿Vale? En esos casos ya no podemos hablar de experimento porque les falta, son matices que hemos explicado que tiene que tener todo experimento. ¿Vale? ¿Qué hablamos o de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una modalidad previa que básicamente nos encantan las ciencias sociales porque nos ayuda mucho, que es el denominado cuasi experimento, ¿vale? Que es cuando se dan algunas de esas situaciones. Por ejemplo, esta es diseño de grupo o de comparación de grupos que no son equivalentes. Non-equivalent Cooperation Group Designs, ¿vale? Que básicamente, si os dais cuenta, es lo mismo. Un experimento, que es lo que nos falta, la aleatoriedad. No la hemos podido aplicar. Pero en verdad es lo mismo. Si os dais cuenta, un grupo experimento, un grupo control, y exactamente hacemos pretest, hacemos posttest, pero no hemos podido hacer asignación aleatoria. Bueno, pues eso es un cuasi experimento porque nos falta un elemento importante, pero lo tenemos absolutamente todo. Seguramente nos va a salir que donde hemos intervenido, esta O es diferente de esta otra O. No son iguales, ¿vale? Hay una diferenciación. ¿Vale? Esa es la clave fundamental. Vale. También, bueno, aquí lo tenéis, tenemos dos grupos con similares características donde ha sido imposible la aleatoriedad, pero es posible
realizar comparaciones, ¿vale? Recuerda que siempre esta X es que hay una intervención y los demás son observaciones o mediciones, pre-test, post-test o lo que nosotros queramos, ¿vale? ¿Cómo hacemos muchas veces en los cuasi experimentos para intentar compensar la carencia de grupos control o de aleatoriedad? Pues básicamente lo que hacemos es utilizar una cosa que se llaman series temporales. Esto es un diseño de series temporales simples, que se llaman, que también las tenéis en el libro, ¿vale? Todos los ejemplos que estoy poniendo son los mismos que trabajáis en el manual, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues esto es muy sencillo. Lo que tenemos es un montón de observaciones, un montón de mediciones. Si os dais cuenta, tenemos una observación, otra observación, otra observación, otra observación. Todo esto son observaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay un momento en que nosotros insertamos una modificación en la realidad o hacemos una intervención en la realidad, que es aquí, entre la observación 4 y la observación 5. ¿Qué nos dice este elemento? Imaginaros, yo no tengo un grupo control con el que comparar los resultados, ni siquiera puedo aplicar aleatoriedad, con lo cual puede estar viciada la muestra. Entonces, ¿cómo me aseguro de verdad, de verdad, de verdad, que solo cuando yo toco en la realidad se produce el cambio deseado? Pues controlando muchos pre-test y muchos post-test. ¿Qué significaría? Que entre O1 y O2 no debería cambiar nada, que entre O2 y O3 no debería cambiar nada, que entre O3 y O4 no debería cambiar nada. Imaginaros que nosotros estamos trabajando el tema de asentismo escolar con un grupo de jóvenes o con un grupo de familias, ¿vale? Y yo me dedico a ver observo cuánto asentismo escolar tienen esos menores en el instituto, en el colegio, donde sea. Y me di cuenta de que pasa un mes, pasa otro mes, pasa otro mes, pueden ser meses, pueden ser semanas, y vemos que los niveles son altos, niveles altos de asentismo. Vale, ahora entro yo el mes 4, hago la última medición, que yo no he tocado nada en la realidad, nada más estoy midiendo, recogiendo los partes de asistencia. ¿Vale? ¿Qué hago? Ahora yo voy al colegio, al instituto, al programa y empiezo a trabajar con la familia o con los menores o con quien sea. Y empezamos a trabajar durante un mes. Y ahora resulta que a partir del quinto ya se ha reducido el asentismo escolar, fracaso escolar, lo que sea que estemos trabajando nosotros. ¿Va viendo por dónde voy? Y nos damos cuenta de que después de que yo me voy, esos niveles se mantienen bajos, no cambian. O bien bajos o se vuelven a mover, pero no se corrigen. Pero se mantienen o bajos o no cambian. Significa que solo han cambiado cuando mi intervención ha entrado. Significa que esta intervención es válida. ¿Se ha entendido? Es decir, es una manera de garantía, ¿vale? De que solamente cuando se interviene se genera el cambio. Por tanto, científicamente no lo van a dar por válido. Pero tiene que haber una serie temporal de muchos pre-test y muchos post-test, ¿vale? Aquí tenéis la explicación. Buscamos siempre un mayor control sobre la variable o intervención a evaluar. En este caso es con múltiples pre-test y post-test que nos indiquen el cambio solamente se produce cuando nosotros metemos esa intervención o hacemos esa modificación sobre la realidad, cuando tocamos la realidad, ¿vale? Bien, más o menos se va entendiendo. Mira, esta es una variación que también la tenéis en el libro, que son diseño de series múltiples, series temporales múltiples, perdón. En este caso, tenemos dos grupos y uno sí nos sirve también de control. Esto es como rizo al rizo, ¿vale? Oye, mira, si yo voy a trabajar con ese mismo grupo de estudiantes durante un mes para el tema de prevención de abandono escolar y tengo más chavales o más familias con perfiles de abandono escolar, pues oye, a mí no me importa coger un segundo grupo con el que no voy a trabajar y seguir midiendo. Les puedo mirar los partes a ese grupo. ¿Se va entendiendo o no? ¿Qué debería demostrar? Que desde aquí hasta aquí se ha producido un cambio, pero que en el grupo que yo no he tocado, estos cambios no se han producido. ¿Vais viendo? Entonces, va a estar lo mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí, para el grupo de abajo. Pero a partir, en el grupo de arriba, de la observación 4 y la 5, aquí a lo mejor había una mejora. Eso es lo que se supone que tenía que haber. Estos son comparativas, donde sí tenemos un grupo de referencia, un grupo control, ¿vale? Pero al final son muchas series una serie temporal de muchos pre-test y muchos post-test que garantizan que solamente cuando yo toco ahí se produce un cambio, ¿vale? Esto también en el libro creo que no lo trabajáis, pero nos lleva a otro tipo de metodología que utilizamos unas hartas en trabajo social, sobre todo en la parte científica, que son los denominados Single Case Evaluation Designs,
Son diseños de evaluación de casos únicos, que eso no lo trabajáis en vuestro manual, ¿vale? Pero la base fundamental de la efectividad de una intervención en trabajo social se basa precisamente en la combinación de series temporales. Y hay una serie de modelos que no voy a explicar, pero son modelo AB, modelo ABAB, ABCD, tiene una serie de combinaciones, ¿vale? Que son muy chulas, pero que eso es un día tomando café os lo explico. Ahora mismo no me puedo enredar por ahí, pero tiene un montón de posibilidades, ¿vale? Y todo eso sirve para hacer o medir en trabajo social con mayúsculas, ¿vale? Hacer ciencia con base experimental. Bueno, hay un elemento muy importante en toda investigación y por ende en la experimentación, que es el tema del problema de la validez, ¿vale? Oye, ¿cuánto de buenos o válidos son los hallazgos que yo he hecho? ¿Vale? Esa es la validez. Entonces, hay diferentes tipos de validez. Por ejemplo, la validez causal, que es muy importante. ¿Cuál es la validez causal? Pues un experimento es internamente válido, ¿vale? Aquí hablamos de también validez interna, pero ahora entraremos en ella. Si el efecto observado, B, es realmente causado por un factor inicial que se puede llamar A, donde realmente significa que las variables de fondo están controladas. Es decir, es una validez causal cuando realmente somos capaces de establecer que A causa sin ningún tipo de error B. Esto es muy difícil de hacer. Por eso se suelen utilizar experimentos en laboratorios súper controlados, que no es el ratón, están todos los ratones, comen lo mismo, la misma temperatura, mueven lo mismo, duermen las mismas horas, todo súper controladísimo para que nada afecte en una variable y podemos determinar que A causa B, ¿vale? Validez de constructo, que es otro tipo de validez. La validez de constructo considera si la relación entre las variables es válida o no para probar una teoría o un constructo teórico. Recordad que nosotros estamos en ciencias sociales, normalmente jugamos con esos constructos a través de hipótesis. Esas hipótesis normalmente se sostienen en marcos teóricos o teorías teóricas de referencias que nos dan apoyo. Esa conexión tenemos que buscarla. Si la conseguimos, tendremos validez de constructo y además los hallazgos los podremos relacionar con la teoría, ¿vale? Que normalmente es lo que se va a buscar, ¿vale? Entonces tenemos la validez de causalidad o causal, la validez de constructo, muy importante, la validez estadística. Es si la covariación estadística entre las variables está justificada. Covariación se está refiriendo, estadística, a que el comportamiento entre las variables se produce de manera asociada. Por eso también se habla de análisis de correlaciones. Pero yo aquí no estoy explicando estadística, pero evidentemente aquí hay muchísima estadística metida, ¿vale? Nosotros hacemos muchos estudios de correlaciones. Normalmente utilizamos un tipo de correlación que se llama Pearson, que es la que más usamos, para este tipo de relaciones en ciencias sociales. ¿Qué significa que hay una correlación y hay covariación? Es decir, que tienen comportamiento asociado. Es muy sencillo. Dos variables están asociadas cuando se produce la siguiente asociación. A más de A, también más de B, o a inversa, A más de A menos de B, ¿vale? Estas son correlaciones. Por ejemplo, a más horas de estudio, mejores resultados académicos obtengo. Vale, poniendo que no te influye más nada, ¿vale? Pero eso sería que correlacionan de la misma manera. O a menos duermo, tengo más problemas de lo que sea, ¿vale? Yo puedo generar que sueño genera problemas pues, de relación o de concentración o lo que sea. Son valores que van invertidos pero están asociados. Si a más o menos de uno, hay un comportamiento asociado del otro. Eso significa que ahí se produce esa relación estadística. Validez externa es otro tipo de validez. Si el efecto causal, se supone que tiene que haber un efecto causal que hemos demostrado y además tiene validez estadística, de constructos, todas tienen que estar todas metidas, ¿eh? Si el efecto causal observado del factor A sobre el factor B puede generalizarse, esto es muy importante, entre las personas y los entornos. Es decir, hasta qué punto los resultados pueden ser generalizados a otras situaciones. Por eso se habla de validez externa, que es la capacidad de decir que eso que yo observo en mi grupo control y mi grupo experimento realmente se puede producir fuera de ese grupo control y ese experimento. ¿Vale? Normalmente cuando hay grupo control, grupo experimento, aleatoriedad y hay causalidad y validez interna, validez, es más fácil extenderlo. Y también hacemos mucho control. Lo que buscamos normalmente la validez externa, ¿vale? Es
que sean, ahora vemos los tipos, es que sean con muestras suficientemente representativas, en algunos casos pueden ser muestras muy amplias, otras veces no hacen falta, sobre todo en los experimentos de laboratorio o de grupos muy específicos, pero la idea es que sean muy representativas y extensivas para poder externalizar lo más posible, ¿vale? A su vez, esa validez externa puede ser de dos tipos, por ejemplo, de interacción o selección del experimento. Existe la posibilidad de que los resultados de un experimento sean válidos únicamente en la población en la que fue implementado, no importa porque ya es un hallazgo científico, ¿vale? O interacción entre test y tratamiento. Existe la posibilidad de que los resultados se puedan generalizar, que las conexiones causales sean aplicables también a otros tipos de población, únicamente cuando los test sean iguales. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué se hace normalmente? Normalmente la comunidad científica, cuando tú publica los hallazgos o los resultados de este tipo de investigaciones, lo que suele hacer en los artículos científicos es que plantea un apartado de metodología. Si vosotros vais a ver cualquier artículo de los míos últimos que yo he publicado, de lo que sea que vosotros veáis de investigaciones, siempre viene una introducción que es marco teórico. Segundo apartado, metodología. Y ahora en la metodología viene procedimiento que se utiliza o muestras y selección muestral y evidentemente todo un apartado de técnicas y variables que se miden, o con los instrumentos y las técnicas y los variables, ¿vale? Luego vendrán los resultados y por último conclusiones y discusiones y la bibliografía. Pero más o menos esos son siempre, siempre, siempre los apartados de la comunidad científica. Da igual que le escriba un trabajo asociado a un médico, ¿vale? Son siempre los mismos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se pone el apartado de metodología? Para que precisamente esos experimentos o esas investigaciones sean repetibles. Si son repetibles, otro investigador o otro equipo investigado pues decía, a ver, espérate, eso que tú has hallado ahí, voy a hacerlo yo también. A ver si me sale lo mismo. Por eso hay muchas investigaciones que lo que son réplicas de otras que ya existen para verificar que realmente eso se ha producido. ¿Vale? Además, eso es realmente lo que permite una evolución científica y una progresión en el conocimiento científico, que otros puedan repetir lo que tú has hecho y conseguir los mismos resultados. Si no, chungo, ¿vale? Ahora mismo incluso está muy de moda y está muy buscado precisamente que incluso los datos que tú has utilizado estén en repositorios que estén en abierto. Sí, ahora mismo los grupos de investigación nos estamos currando mucho porque nuestras investigaciones, que nosotros generamos muchísimos datos de estadística, a través de escalas de valoración, de observaciones, de grupos de discusión, de lo que sea que estemos trabajando, esos datos estén en repositorios en abierto, ¿vale? Que pueden ser páginas web, lo que sea, o páginas institucionales, donde otros investigadores puedan ir a tus metadatos o a los datos básicos como estén expuestos y cogerlo y hacerle las mismas pruebas y verificar que tienen los mismos resultados. ¿Vale? Eso es ya como el asegurar que ya es que, vamos, no hay vuelta de hoja, esto es lo que hay, y si salen dos y dos, aquí tienen que salirte cuatro, ¿vale? Y que se pueda repetir perfectamente el experimento. Bien, muy importante. También va a tener, que lo hemos explicado un poquito arriba, la validez interna, que es muy importante. Hasta qué punto los efectos del experimento son debidos al tratamiento y no a otros factores. Se divide pues en tres conceptos, que son la validez causal, de constructo y estadística, ¿vale? Estas tres, estas tres, sin querer las hemos mencionado antes, pero se coordinan con la validez interna, ¿vale? Es que pasa que aquí está explicado así como más regular, pero básicamente lo mismo. La validez interna, ya hemos dicho que son, ¿realmente ese cambio que se ha producido es solo, única y exclusivamente porque tú has tocado ahí? ¿O porque tú has metido esa variación en la realidad? ¿O se puede deber a otros factores? Si no estás seguro, no tiene la suficiente validez interna. Por eso están los experimentos, los preexperimentos y los cuasi experimentos. ¿Vale? Un preexperimento, validez interna regulona. Un cuasi experimento tiene una validez interna digna, pero también la tiene que coger con pinza. Y los experimentos tienen muchísima más validez, pero aún así tienen que estar muy controlados. Así que, ¿quién es el top de validez interna? Lo que hemos explicado antes. Experimento y además que sean de laboratorio con variables controladas. Puedes hallar una verdad, pero la verdad es de validez interna, no es de validez externa. Voy a explicarlo. Tú puedes demostrar que tú has curado el ratón y que no hay nada en el universo que haya hecho que este ratón les haya afectado de manera diferente a la medicina y uno se haya curado y otro no. Solamente lo que tú has hecho ahí, lo que tú has tocado. ¿Vale? Pero claro, como está tan controlado, hay mucha validez interna. A está causando B.
Sale en prensa, hemos conseguido curar la enfermedad, no sé qué, en un ratón. En un ratón. No sabemos si va a funcionar en perro, en mono, en gato, en ardilla y ni de lejos en mono o si nos llevamos ya a seres humanos. Se va entendiendo. Entonces hay un montón de enfermedades que ahora mismo las curamos, pero se las estamos curando a las moscas y a los gusanos. Porque se empieza a trabajar primero con bichitos muy chicos, que además tengan vidas muy cortas para ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Pero hasta que llegamos a animales más complejos y hasta que llegamos a los seres humanos, claro, no tiene validez externa. ¿Vale? Por eso hay que hacer en la clínica, en la medicina, hay que hacer montones de pruebas y lo que cura un bicho a lo mejor no cura a otro bicho. ¿Vale? Todo esto tiene que ver con los temas de validez científica y son verdades, pero son verdades limitadas a una validez. ¿Vale? Aquí te ha funcionado, pero como yo le digo muchas veces a mi colega de allí de la U, pues digo, Titi, tú has conseguido que la mosca o el gusano viva un mes más, porque son muchos. Dice, pero tú serías capaz de que la mosca que hay en mi casa o el gusano que hay en el campo viva un mes más. Y dice, hombre, para esto eso no vale. Claro que no vale. Claro que no vale, porque tú no sabes si eso lo puede hacer porque hay un montón de variables que no controla. El científico te va a decir que no lo sabe, que hay que hacer pruebas, que habría que medirlo, ¿vale? Bueno, pues básicamente de lo que estamos hablando. Con esto tenemos una visión bastante general de lo que es un experimento, de cómo funciona, qué partes tiene que tener y lo de la validez interna, externa, causal, estadística, etcétera, etcétera, que creo que son elementos también a considerar, ¿vale? Bueno, con esto lo dejamos y lo dicho, el próximo día nos vemos y le damos caña y yo creo que ya casi, 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 casi que terminamos, no, casi no, que yo creo que ya terminamos el temario y con eso ya nos vamos muy contentos a las Navidades, ¿vale? Bueno, que pasáis muy buena semana, me despido. Hasta luego. Adiós, adiós.